Estaba dando una conferencia, entonces se viene un chavalito joven. Digo, Yansho, ¿cómo has hecho para aprender a hablar 9 idiomas, a tocar 9 instrumentos musicales? ¿Y cómo puedo hacer yo para aprender mejor en el colegio? Y dije yo, oye, te voy a contar un truco, que es lo que yo he utilizado para aprender mucho más estudiando mucho menos. Me dice, venga, va. Digo yo, ahora, como te funcione, no te olvides de llamarme y decirme, oye, no te creía nada de lo que me estabas diciendo, pero me ha funcionado y me ha revolucionado las notas en el colegio, la forma de aprender o lo que sea que te haya aportado. Y efectivamente, unos meses más tarde, se puso en contacto a través de janshopers.com y dice, oye, te conocí en una conferencia, no te acordarás de mí, pero te quería decir que todos los consejos que me diste para aprender mucho más estudiando mucho menos funcionaron. Te agradezco el correo. Y a ese, como había cumplido lo que yo había dicho, lo llamé por teléfono y les lo agradecí. Estos son las 5 claves para cómo aprender mucho más estudiando mucho menos. Punto número 1. Lo peor que puedes hacer para sacar buenas notas, por ejemplo, cuando estudies, es aprendértelo todo. Con lo cual, no estudies toda la información de manera igual. Esto no es una democracia, ¿vale? Toda la información no tiene el mismo valor. Cuando votas en la sociedad, todos los votos tienen el mismo valor. Cada voto cuenta. Da igual que seas rico, que seas pobre, perfecto. Eso es democracia. En la información es justo al revés. Cada voto de cada persona no tiene el mismo valor. Hay personas que valen mucho y personas que valen poco. Lo que pasa es que no son personas, son datos. Bueno, pues hay datos muy valiosos que aportan muchísimo y datos que aportan poco. Con lo cual, regla número 1, a partir de ahora vas a poner toda la información en 2 sacos. ¿Qué información me aporta muchísimo? ¿Y qué información me aporta poquísimo? ¿Por qué? Porque con el tiempo que ibas a invertir en la información que te aporta poquísimo, vas a aprender 2 cosas del saco de lo que te aporta muchísimo. O sea, toda la información tienes que aprenderla de manera desigual, centrarte en lo que es muy útil y aprenderlo más. ¿Cómo puedes saber qué es lo muy útil? Lo que es muy útil es muy sencillo. Imagínate que yo te cuento una historia. Y yo te pregunto al final, tú esto lo puedes hacer con un amigo, ¿vale? Tienes que aprenderte la lección para mañana, ¿vale? Cuéntale la historia. Y oye, todo lo que te he contado, ¿qué recuerdas? Y él te va a decir qué recuerda y qué no recuerda. Por ejemplo, si le hablas del Imperio Romano, y le hablas de un emperador, y le dices el año, y le dices que construyeron, que afectaron la arquitectura, y de hecho muchas de nuestras calzadas, de nuestros puentes son romanos, pues tú vas tomando datos y mira, se acordó del emperador, se acordó del año, se acordó de la arquitectura, de cómo afecta a día de hoy las construcciones y de vale, pues estos son los datos principales y el resto es superfluo. Lo pones en 2 grupos, al primero, que es el útil, le dedicas el doble de tiempo y al otro no es que le dediques la mitad, directamente nos lo dedicas, fuera. Entonces eso directamente queda fuera. ¿Por qué? Porque como sepas 5 cosas muy importantes y las puedes desarrollar muy bien, vas a saber mucho más estudiando mucho menos. Regla número 2. Lo que dice la regla número 2 es un principio buenísimo, que dice, si quieres ser el mejor alumno, simplemente conviértete en profesor. Hay 2 maneras de estudiar, una es pasiva y otra es activa. Cuando eres pasiva te sientas ahí en un aula y escuchas a una persona que te cuenta cosas. Eso es pasivo y no funciona, nadie aprende de forma pasiva. Ahora, cuando tú te conviertes en profesor, lo que haces es tomar toda esa información y tú se la cuentas a un tercero, como si lo estuvieras enseñando. Incluso puedes hacerlo con el libro abierto, da igual, funciona en ambos casos. El hecho de que tú estés con el libro abierto mirando la información y se la cuentas a un tercero, te estás convirtiendo en profesor. Y el principio dice, si quieres tener al mejor alumno, conviértelo en profesor. Cuando tú te conviertes en profesor, sucede una cosa mágica. Imagínate que alguien te viera a vender un coche. Tú puedes comprar el coche o puedes no comprar el coche. Pero si tú le vendes el coche a un tercero, en tu mente el coche ya lo has comprado. Porque te estás creyendo todos los argumentos que le estás contando. Lo mismo cuando eres profesor. Si tú se lo cuentas a un tercero y le estás intentando que él te compre lo que le estás vendiendo, él lo podrá comprar o no, pero tú lo compras seguro. Y ahí es cuando tú empiezas a aprender y eres el verdadero alumno. El mejor alumno es aquel que se convierte en profesor. Con lo cual, regla número 3, que se deriva de esta, es convierte todo el aprendizaje pasivo en aprendizaje activo. Imagínate que aprender fuese como incubar un huevo, como eclosionar un huevo, ¿vale? Mientras estás escuchando, mientras estás
viendo, mientras estás prestando atención a alguien que te habla, el huevo se está incubando. Ayuda, pero ayuda poco, pero todavía no hay eclosión del huevo. Cuando tú conviertes el aprendizaje pasivo en activo, ahí es cuando el huevo eclosiona y el polluelo emerge. ¿Cómo convertir el aprendizaje pasivo en activo? Muy sencillo. Imagínate que te cuenta una lección, tú estás escuchando, ahí hay incubación. Ahora tú tomas eso y tú lo redactas. Te voy a contar lo que acabo de escuchar, lo redactas. Polluelo, lo acabas de convertir en activo. Imagínate que se lo cuentas a un tercero, se lo cuentas a tu madre, se lo cuentas a tu hermano. Imagínate que te haces una nota de voz contándotelo a ti mismo. Polluelo, porque has convertido la incubación del aprendizaje pasivo en aprendizaje activo. Y yo defiendo que mientras el aprendizaje, mientras hay incubación, mientras estás escuchando, es aprendizaje pasivo, no hay aprendizaje. En el momento en el que lo activo, en el momento en el que lo pasivo se convierte en activo, ahí es cuando empieza el aprendizaje. Regla número 4. Hagas lo que hagas con la información, hazla tuya. ¿Y cómo la haces tuya? Poniéndola en práctica. El aprendizaje pasivo no existe. No se aprende escuchando, se aprende haciendo. Con lo cual, ponlo en práctica. En cuanto tú pongas en práctica algo 5 veces, 6 veces, 10 veces, es tuyo. Por ejemplo, yo muchas veces una vez estaba yo con mi madre, le estaba enseñando francés, y entonces le enseñé una cosa el lunes, y llega el martes y le digo, mamá, ¿cómo se dice esta frase en francés? Y dice, ay, sí, me la dijiste ayer, no me acuerdo. Y ella, que es muy modesta y muy humilde, dice, qué torpe soy, qué mala soy para los idiomas, que me contaste esto ayer, no recuerdo. Y le pregunté, mamá, espera un momento, ¿tú qué crees, que es normal que no recuerdes lo que yo te dije ayer o que es anormal? Y me dice, anormal, porque si me lo contaste ayer, yo tengo que recordarlo hoy. Y digo yo, pues ¿sabes qué? Yo parto de la premisa contraria, y es que todo lo que yo te cuente hoy, lo normal es que tú lo olvides mañana. Entonces, como tú piensas que lo que te cuento hoy lo deberías recordar mañana y no lo recuerdas, te vas a frustrar. Pero yo, que ya asumo que lo normal es que lo olvides, voy a hacer otra cosa. Y es que te lo voy a contar ayer, te lo voy a contar hoy, te lo voy a contar mañana y te lo voy a contar el día siguiente. Y te voy a pedir que tú lo hagas tuyo y que tú lo repitas, y lo repitas, y lo repitas, y lo repitas. Y cuando lo pones en práctica un número de veces X, que no sé cuántas es, tú vas a recordar la información. De hecho, sí sé cuántas es. Una vez investigué y vi que si se decía una frase 23 veces en un periodo de 7 días, esa frase era tuya. O sea, que cuando lo repites un número de veces suficiente, porque entiendes que lo normal no es que lo recuerdes, sino que lo olvides, lo haces tuyo. Y al hacerlo tuyo, ahí es cuando verdaderamente aprendes. Y consejo número 5, sobre cómo aprender mucho más estudiando mucho menos. Esto va estrictamente a la forma de lectura. En este me voy a ceñir en la lectura, y es cómo aumentar tu velocidad de lectura. Y es un consejo doble. Número 1, nunca leas el renglón entero. Intenta no leer los extremos. ¿Por qué? Porque el ojo, aunque no lea el extremo, se va a quedar con la idea igualmente porque lo está leyendo tu subconsciente. Con lo cual, de un renglón lees solamente la parte central. Al principio te va a costar, pero poco a poco vas a ir centrándote más y más en la parte central. Y el consejo número 2, no leas palabras, lee ideas. Cuando lees palabras vas súper lento, y cuando lees ideas vas súper rápido. ¿Por qué? Porque te da igual las palabras que leas, tú estás obteniendo la idea principal. Esta técnica se puede trabajar, te insto a que te pongas con ello, vas a ver que se puede leer ideas y no palabras, y cada vez que leas ideas, tu velocidad se multiplica y tu aprendizaje